Amárrense en otro de los cinturones porque vamos a dar vueltas. La carta de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Gracias, Aray. Hay cartas que, pues bueno, hay cartas que aunque la coja alguien y des el significado, hay veces que son como más ocultas para uno. Pues porque tienen que ver con uno de alguna manera, me imagino. Porque para mi fecha el destino es 10. Pero todavía sigo sin Dando vueltas. Todavía estoy dando vueltas. Es el centro. Número perfecto. 10. Terminan los números. Terminan los números conocidos. Es el centro. Es el centro como arquetipo. Finalmente vamos a ver que la 11 es la mitad, pero no es el centro. Esta carta es el centro. Ahora es. En el dedo izquierda, los números romanos no están bien escritos cuando hablamos de números. No, sí están bien escritos, pero era a la antigua. Eran números romanos que en vez de sintetizar un 5 menos 1, aquí son 4 unos. Sí, en esta carta de Marsella. No, es así era antiguamente. Pero las formas cambian. Una carta de mucho movimiento y al mismo tiempo la que menos se mueve. ¿Qué es lo que menos se mueve en esa carta? El centro. Mientras nos movemos más hacia la periferia, más movimiento y caos encontramos. En la medida que nos movemos más hacia el centro, hacia lo interno, menos movimiento encontramos, y en el centro está el perfecto equilibrio, está la quietud. En un huracán, el centro es el que no se mueve, es el que permanece estable. Por eso es la carta de la meditación por excelencia. Busque el centro. Como carta de destino es la búsqueda de Dios, ¿sí? La búsqueda de centro. Pero para ponerte a buscar a Dios primero te pierdes, porque si no, pues, ¿cómo vas a encontrar? ¿Cómo te vas a encontrar si no estás perdido primero? Y como carta del alma. Como carta del alma te voy a hacer una excepción, porque si no todo el mundo me va a empezar a preguntar. En la situación del cuerpo, del alma, de las emociones, el centro allí estaría en el espíritu. ¿Qué es lo que equilibra el alma? El espíritu. Por lo tanto, mucha dispersión en las emociones como tendencia, pero al encontrar el centro, el espíritu, que no se mueve o que está en estado de quietud, vacío, entonces tú encuentras el equilibrio perfecto entre la tendencia caótica de las emociones y la serenidad del espíritu. Pero es una contradicción, César, si nos estás diciendo que el loco es el espíritu y el loco... pero este es el espíritu como divinidad, ¿sí? Como lo celeste, no como personaje, porque el espíritu tiende a manifestarse y en la medida en que se manifiesta se sale del centro, se proyecta y se materializa como caos, como diversidad. Hay una riqueza simbólica, especialmente en esta carta, en la de White, y vemos la paternidad, que son los guardianes, 4 guardianes. Esta es una imagen sacada del Apocalipsis de San Juan, que es
Dios, el trono de Dios, es de hecho la única carta en donde aparece Dios como centro. No es la única parte donde se manifiesta, pero sí en donde aparece como centro. Y nos da la idea del yantra o mandala, ¿sí? Que es el samsara de la vida, el eterno movimiento de vemos dos aros. Ahorita hablamos, nos explicaba Merce sobre la contradicción aparente, que en la carta astrológica los signos son Acuario, Piscis, Aries, Tauro, pero si vemos a nivel de eones, venimos de Piscis y nos movemos hacia Acuario, y después va a seguir Capricornio. Capricornio es la era de Dios, de alguna manera. Entonces, ¿por qué en un sentido se mueve en sentido de la manecilla del reloj y por qué en el otro lado se mueve en sentido contrario? Y la rueda del tiempo, la clásica rueda del tiempo, nos indica que en lo interno, en lo terrestre, en lo humano, el movimiento es tonal, en sentido de las manecillas del reloj. Pero en tiempo divino, en tiempo celeste, es a la inversa, y eso da la dinámica del movimiento, porque si levógiro es construcción, destrógiro es caos, destrucción, pero está el perfecto equilibrio entre la construcción y la destrucción, y ahí tenemos la vida. La vida es un perpetuo movimiento entre destrucción y construcción. Cada cierto tiempo renovamos completamente las células del cuerpo, excepto las neuronas, que son las que guardan la información, son la estabilidad interna, que si se cambiaran las neuronas, pues no tendríamos memoria, y la memoria es básica también para el movimiento de la vida. Los guardianes, los 4 guardianes, son los que custodian el ser, y son los custodios para todo ser humano de la vida y de la vida psíquica. El león representa la fuerza tradicionalmente, el toro representa el poder, el fénix representa la sabiduría, el espíritu, y el ángel representa el conocimiento, porque es lo humano también, el humano, el conocimiento, el ángel o el humano también, porque hay una interacción entre los dos, tiene la misma imagen, somos imagen y semejanza. Los 4 están leyendo el libro de la vida, que no tiene nada escrito, porque no hay. El buey o el toro representa el poder. Tienen alas. ¿Cómo así? Que el ángel es el espejo. ¿El ángel es el espejo? Pues nosotros somos a imagen y semejanza de lo celeste. El ángel representa al mismo tiempo lo celeste, pero somos nosotros la imagen y la semejanza de lo celeste. Somos hechos a imagen y semejanza. Por lo tanto, sin embargo, como hay un contrasentido, cuando pasamos a la información espiritual, siempre vamos a ver que el ángel es el andrógino, es la unidad de lo masculino y lo femenino. Ya a nivel de la tierra, ese andrógino se divide en masculino y femenino, es la experiencia de la polaridad, pero es el conocimiento que debemos alcanzar también. Debemos dividirnos para después unificarnos. Y no solamente nos dividimos, sino que nos fragmentamos. Aunque están leyendo el libro en blanco, es porque nosotros somos los que escribimos el libro de la vida con nuestras acciones. Y ahí está, y ellos son los guardianes de eso que escribimos. Sin embargo, el problema, y todos vamos a tener ese mismo problema,
es que los guardianes se convierten en el carcelero. Ya habían visto la conferencia de Parisier sobre los 4 elementos que se convierten en el carcelero del hombre. Vamos a la última. Vamos con a la última de todos. Esa. La rueda del tiempo, llamada el calendario azteca. Ahí están los mismos 4 guardianes, la lengua que representa la conexión con el corazón, la palabra mágica, los sentidos exacerbados. Recuerden que esta parte de nosotros, que es lo celeste, que es la que está en el centro, que es el crustáceo, es el encargado de recibir toda la información. Por eso nosotros tenemos 7 orificios en el cerebro, en la bóveda celeste, que son los que captan la información visual, auditiva, la que capta la información de la tierra, el alimento de la tierra, y los 2 orificios de la nariz que reciben la energía celeste también. Ahí está. Pero toda esa experiencia que venimos a encarnar está custodiada por 4 cancerberos. Volvamos otra vez y esos cancerberos, cuando nos identificamos con esos arquetipos, entonces nos creemos el guardián, o el guardián se cree el ser, y entonces se convierte en nuestros grandes impedimentos. Ya lo habíamos visto, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El comerciante sería el toro, con la ganadería empieza el comercio. El león, que es el político, es el rey. El león es el símbolo del rey y del político en nuestra época. El científico, el humano, y la religión, que es el espíritu. Ahí está. El científico es el humano, el conocimiento. Es decir, la religión. Que cuando desciende esa información en el tonal, se convierten en cáncer, en los guardianes, y los cancerberos tienen una doble función. No permiten pasar al mundo energético a menos que tengamos la madurez necesaria para acceder al otro mundo, acceder al mundo del espíritu, porque la información, la sabiduría nunca le es revelada a nadie, es decir, debe ser ganada con nuestra evolución. Por eso, el que quiera tener sabiduría con atajos siempre es detenido por los cancerberos. Solamente puede acceder allí quien los ha integrado y los ha resuelto. ¿Y en qué se convierte? Ya el comerciante en prosperidad y en desapego. Es decir, nosotros la prosperidad que tenemos es prestada, porque nada traemos, nada nos llevamos. Siempre salimos igual como entramos, con una mano adelante y otra atrás. En realidad, pues como el tío rico MacPato de la familia, que acumuló acciones en Rusia y urbanizaciones en Costa Rica y todo eso, y en determinado momento él iba a ser el obispo de la familia. Después me dedican la misión a mí y los dos nos mamamos de la misión, pero cada uno coge vías distintas, y él se queda detenido en el comerciante. Solo en la última época, aunque fue una persona de mucho servicio, cuando le dio el cáncer y se tuvo que dedicar a un Saturno detenido por una quimioterapia paliativa, se dedicó a llamar a la gente a decir que hay que estar atento a Dios, que el espíritu, es decir,
lo cogieron ahí, se dio cuenta y él decía, hasta el momento en que me dieron el dictamen del cáncer, el único sentido que tenía mi vida era estar firmando escrituras. Quedó detenido aquí. Y es exactamente el opuesto al espíritu. Porque miren las líneas de la cruz de San Andrés. Así se resuelve. O sea, la solución está en el opuesto. En el opuesto. ¿Qué es lo que te dice la vida espiritual? Desapégate de la vida material, que ella simplemente es un recurso. Sirve para un fin, no para acumular. Por lo tanto, el otro se resuelve en su opuesto. El poder, la política, se resuelve en su opuesto, que sería el conocimiento o la ciencia. El problema ahora es que la ciencia quedó confinada a la política. EPS. Eso es una EPS. Es decir, cuando la salud es asumida de manera política, se pierde la salud. Y ya lo había dicho Parisier. Nunca en la historia de la humanidad había tanto avance en las ciencias médicas y por contraposición a eso nunca había visto o nunca se había dado tanta enfermedad. ¿Sí? No deja de ser sospechoso que en las culturas ancestrales no existiera hospital mental, ni policlínica, ni hospitales. En realidad el problema de la salud era integral y era manejado de manera. Y entonces un psicótico, un loco que pueda hacerle daño a la sociedad, que hacía, el chamán se encargaba de eso. Normalmente en los casos de psicosis agresivas, el chamán lo que hacía era colgar al que estaba sufriendo de un ataque de un espíritu, ¿cierto? Entonces le hacían una canasta y lo colgaban de un árbol para que le bajara el espíritu. Y entonces ya se podía durar ahí días o semanas. ¿Cuándo? Hasta que ya, quede curado, baje otra vez a la tierra, es decir, lo ascienden al cielo para que vuelva a recoger la información celeste. Y eso es lo que vamos a ver en el colgado. Esa era una manera como, a mí me parece súper interesante. Wow. ¿Cierto? En un hospital mental, en vez de pabellones, tuviera bastantes árboles, ¿cierto? Uno para cada. Además su cercanía a un árbol, porque son árboles apropiados. El árbol es el arquetipo del sí mismo. Entonces la persona en su contacto y cercanía con la naturaleza, con el arquetipo fundamental, vuelve a establecer el equilibrio con la naturaleza que le corresponde. Súper interesante, ¿cierto? Por eso es que no los libros, no me acuerdo cuál era el equipo, de que uno los libros o algo, le ponen a recapitular por montadas montadas en algo. Montadas en árbol, sí, porque es una manera de alejarlo de la tierra donde tiene la información pervertida. Entonces, habitaba en el árbol, ahí era todo, él tenía que aprender a moverse ahí. Pero los locos los llevaban allá, los colgaban realmente y se curaban. Muy distinto pues a un choque eléctrico, ¿cierto? Una lobotomía. Una lobotomía, que son medidas extremas como para deshacerse del problema más que para resolver el problema. Aunque de todas maneras, con algunos pacientes ya de tipo psiquiátrico es un poco necesario las cadenas químicas, pero no como solución, sino como forma de tener un peligro, pero hay que hacer todo un trabajo terapéutico. La psicosis ha sido el ideal, la fantasía de la psiquiatría y de la psicología, cómo curarla. Sin embargo, hay un error en el enfoque porque se cree que el psicótico hay que volverlo neurótico, hay que adaptarlo completamente a la sociedad. El psicótico
nunca va a volver allá, porque es un reino amenazante. La psicosis solamente se cura progresando hacia la mística. Es decir, cuando encuentra su daimon, su espíritu benefactor, cuando se encuentra realmente su sentido. Hacia allá es que debe ser el objetivo de la cura de la psicosis. César, pues, una de las cosas que yo he visto es que, por ejemplo, en los procesos de personas que ingieren mucho drogas, los procesos de rehabilitación, normalmente cogen mucho la vida como espiritual. Esa es la solución. Esa es la solución, la vida espiritual. O sea, El pero camino es de la mística. la tabla de salvación del hombre. Sí, es que esa es la única posibilidad porque falló el proceso de adaptación tonal, necesita conectarse con el arquetipo. Les doy un ejemplo. Milton Erickson fue un psiquiatra extraordinario y él encontró lo que en la idea junguiana se tiene como algo común. La alucinación que se percibe en la psiquiatría como un desorden es el remedio. La alucinación, como es un contenido que está saliendo del inconsciente, hay que pararle bolas, tiene una información. Entonces él era muy diestro en eso. A él le decían en el hospital psiquiátrico: tenemos un paciente allí que dice que es Jesucristo y entonces no lo hemos podido rehabilitar, él no quiere hacer nada. Ah, bueno, entonces él iba allá y le decía: ¿es verdad que vos sos el hijo del carpintero de Belén? Ah, sí, te necesitamos allá en la carpintería para que nos enseñe unas cositas. Listo, cojamos el delirio y vamos a darle desarrollo. Perfecto, por esa vía entonces se encuentra una solución. Es decir, no le vamos a decir: no, su alucinación, suprímala. No, desarrollémosla hasta que sea un proceso adaptativo. Y seguramente el hombre viene a realizar una mística. Lo que pasa es que el primer error que cometemos con el arquetipo es identificarnos con él. Aparece el arquetipo crístico en imágenes, alucinaciones o visiones, entonces ya, yo soy el Salvador. Yo soy el Chacho. No sabían que ustedes están en este momento precisamente porque yo hoy tengo que revelar que soy el Mesías, el Hijo del Hombre, vivo y encarnado, y entonces este man está loco, ¿cierto? Porque ya hay un proceso de desadaptación que se perdió, la noción del yo, y quedó identificado el sujeto con la noción de sí mismo, que es el arquetipo. El arquetipo no se realiza como es, sino que tiene que sufrir un proceso de encarnación, de sujetación al sujeto, y el sujeto tiene que responder a un tonal, a un proceso de adaptación. O sea, no es que el yo desaparezca, sino que queda como en stand-by. En la psicosis el yo queda remitido al inconsciente y sufre un proceso onírico. Entonces la persona empieza a vivir en una alucinación. Entonces hay que traerla al mundo tonal, pero con su alucinación, porque es la información que está activada. No se puede cortar esa información porque simplemente hacemos una disociación por supresión. Sí, claro, el antipsicótico le va a suprimir la alucinación, pero va a tener que depender del antipsicótico el resto de la vida, suprimiendo y suprimiendo, mandando de un batazo para el inconsciente la información cuando la necesita, pero solo que la necesita humanizada. Entonces con los pacientes yo hago eso, precisamente es: listo, eres el diablo, eres el Mesías, eres la cosa, pero entonces bueno, vamos a realizar eso de manera humana. Vamos a hacer un proceso lento, vamos a hacer un proceso gradual, vamos a encarnar el arquetipo. Y encarnar el arquetipo es humanizarlo en el tonal. Claro, ahí están los 4 elementos de la alquimia, la cruz de San Andrés, que es la intercesión, ya la experimentamos en el 2012. La unión de la cruz solar, o sea,
la coincidencia de del centro solar con el centro de la galaxia, que es la X, ahí está unido, que es donde viene la información celeste. Nosotros estamos recibiendo en todo este eón la información celeste, que ¿cuál es? Miren la X, que es la información de la galaxia, el nombre innombrado de Dios, las 4 letras que conforman el nombre de Dios: Adonai, Yahvé, Jehová, siempre son 4 letras, y ahí están las 4 letras en hebreo. En el reino de lo humano vemos las letras que representan el Yantar: Torah, libro de la sabiduría; Tarot, las imágenes de la sabiduría; Rota, que es lo que le da el movimiento; y Aro, que representa el espíritu. Miren, es que es increíble. Tiene significado por todos los lados. Los 4 elementos de la alquimia están ahí porque son los que constituyen la vida. Y en el centro está Ra. Si se dan cuenta, 2, 4, 6, forma una estrella de 8 puntas, especialmente, que conforma toda la información celeste terrestre. Por fuera vemos la actividad. Arriba, el juicio de Osiris, nos lo da la espada, que tiene la espina. Cuerpo de león, cabeza de faraón. Y arriba también representa el dominio, el poder. Cuando nosotros estamos arriba, una rueda de la fortuna al derecho, es estar en prosperidad, estar en un puesto alto de la vida, en la cumbre. Pero no se apegue mucho. La rueda rota. Sigue girando, y nos vamos a encontrar que cuando se mueve en sentido celeste, en sentido humano es así, en sentido celeste es contra las manecillas del reloj. Si en el juicio de Osiris tu corazón pesó más que la pluma, entonces todavía hay emociones por resolver, porque lo que carga el corazón es el tercer centro, el centro emocional. Tenemos que pasar esas 4 emociones, que son con las que respondemos el apego a la vida, que es tristeza, rabia, miedo y obsesiones. Debemos pasarla a 4º centro, que el 4º centro es centro de la comprensión, que es amor. Solo cuando comprendemos la experiencia de las emociones, entonces nuestro corazón adquiere alas. Pero si no, devuélvase y va a dar donde Pitón. Pitón es la serpiente que te tienta y baja al inframundo. Vuelva otra vez a experimentar el problema con la economía, el problema con el poder. Y Anubis, que aquí está, cuerpo humano, cabeza de chacal, rojo, gran intensidad, representa el mundo de los instintos, te vuelve a subir nuevamente a la esfinge. El día en que el corazón pese menos que la pluma, entonces salir de la rueda del samsara y adquirir conocimiento y sabiduría. El conocimiento y la sabiduría del mundo terrestre. ¿Cómo se llama el rojo? Anubis. Anubis o Hermanubis, la divinidad de los Dogoes, que venía de la constelación del Can, Sirio, que la vamos a ver también. Dios siempre aparece entre nubarrones, o sea, Dios es requerido solo cuando la situación lo amerita. Si vemos, la primera carta de los nubarrones aparece en la carta de los enamorados. Bajemos a la 6. Vean los nubarrones. O sea, cuando hay un caos, necesitamos centro, necesitamos asistencia del espíritu. Volvamos otra vez. Y ahí están las nubes, que van a determinar el caos y el movimiento.
Debemos entonces siempre acercarnos al centro, es decir, desapegarnos de toda actividad del caos, encontrar la serenidad del espíritu para adquirir sabiduría y conocimiento. En la carta de la rueda, vemos también el mismo movimiento. La manija de donde se mueve la rueda no se sabe dónde termina, es decir, está tocando casi el vórtice de la carta. Ahí debe estar la mano de Dios, o sea, la mano invisible que mueve todos los aros. Vemos solamente 4 palos que nos remiten más al tiempo de las decisiones. Arriba está igualmente Anubis, el chacal subiendo, y el mico descendiendo, con un rostro casi humano, porque va al reino del humano a resolver lo que tiene que resolver. Arriba está igualmente la esfinge, que es la corona de la que no se podrá acomodar mucho tiempo. Un elemento interesante es que la rueda está sobre lo que parece ser un mar, ¿cierto? Su base, que es una H, que representa el mundo del espíritu por el pulmón, que es también es la letra correspondiente a pulmón. Se mueve en un mar azul que representa las aguas del inconsciente. Hay que aclarar un asunto. Cuando hablamos de destino, hablamos de 2 cosas. La carta 10 es la primera carta de destino en el tarot, pero es el destino necesario, el que viniste a vivir. Aparece la 10 y tengo una situación muy problemática, esa es la que usted tenía que venir, no es creada por usted, es impuesta, es determinada. El destino se compone de 2 cosas. Normalmente la carta del destino es hacia adelante, casi siempre la tirada clásica es cuaternaria, que esta sería la mente, mundo mental, el cuerpo, mundo corporal, el corazón del tarot, el destino y el pasado. La carta del destino, allá es donde resolvemos el asunto de la adivinación, que esto no es simplemente adivinatorio, es que el daemon o destino son 2 cosas. Por un lado el porvenir y por el otro lado está el futuro. La diferencia entre porvenir y futuro es muy clara. El porvenir es lo ineludible, es la mano del espíritu. Y el futuro es la mano del hombre. El futuro está en tus manos y el porvenir está en las manos de Dios. Eso quiere decir, en un ejemplo claro, hoy es domingo. Creemos que es domingo, ¿cierto? Digamos que estamos de acuerdo. El lunes está por venir. Es un porvenir. Si no les gusta el lunes, de más. Yo no quiero que venga el lunes. No hay nada que hacer, eso no está en tus manos. Lo que vas a hacer el lunes es futuro. Eso sí está en tus manos. Entonces ahí puede aparecer la carta invertida y decir, no, el destino está al revés. No, ahí está lo que tienes que vivir. Está en tus manos voltearla. Porque la actitud del carácter es lo que determina el destino. Entonces, esa es la claridad con respecto. ¿Qué son estas 3 cartas así? Arriba mente, abajo corazón, en la mitad corazón, abajo está el cuerpo, mundo material, el pasado está a la izquierda, el destino está hacia adelante, el destino humano. Al derecho
gran movimiento, un movimiento que está de acuerdo al destino, es ineludible. Como es la rueda de la fortuna, también está determinado que la relación entre poder y economía se está moviendo y estás en estos momentos en la parte alta. Es decir, hágale. Como es una carta de movimiento en respuesta a un negocio o a una situación cualquiera, muévase. Muévase porque además eso hay que hacerlo porque está escrito y no lo haces, simplemente lo postergas, pero te llegará. Esa situación debe vivirse, debe resolverse de todas maneras. Si está invertida, meditación, porque estás en el caos. Está moviéndose demasiado o está detenido algo que debería estarse moviendo. Por lo tanto, encuentre centro. Y centro es un estado meditativo. En la siguiente, que ya la habíamos visto de alguna manera, vemos la necesidad nuevamente del equilibrio y de la fuerza, ¿cierto? Ya la habíamos explicado, indistintamente como vayan saliendo, nos explica un par de cositas que no hemos visto. La justicia integra la corona del rey y nos remite a la carta 6 porque son 6 puntas de corona. O sea, hay que tener un equilibrio sobre las decisiones porque hay que tener en cuenta tanto el espíritu como el mundo de los instintos. El león tiene en su cabeza y parte de la melena que viene de la cabeza, de la barba, tiene el color de la carne humana. El resto es actividad energética celeste. Por lo tanto, ella lo que está integrando en su conciencia es la fuerza y la idea del instinto. También está mirando, nunca de frente, sino que está mirando hacia adelante, porque son fuerzas que se mueven hacia adelante. Una uña roja, que corresponde al dedo gordo, indica la actividad del instinto integrada en el camino, porque el pie es el camino. No hay zapato. Es una carta que, de hecho, una forma de vivir la fuerza es recuperar la conexión con la tierra. Camine descalzo. De hecho, hay un médico estadounidense que le dicen el médico de los pies descalzos. No es de allí de empresas públicas. Él sostiene, porque digamos que así es que la medicina va a integrar en realidad el campo energético. Él se puso a estudiar no los procesos neuronales o celulares, sino que se puso a estudiar los campos energéticos que se activan en el cuerpo humano. Nosotros producimos electricidad, producimos electricidad o electroencefalográfica y electrocardiográfica. Todo lo que produce electricidad genera campos magnéticos. Al generar campos magnéticos nosotros acumulamos estática. Al acumular estática empezamos a inflamar. Él se dio cuenta que las inflamaciones son estática acumulada, iones negativos. Y en el pie, en el centro del pie, hacia los dedos, hay una oquedad que en la medicina china se llama el punto 1 del riñón. El punto 1 del riñón es la conexión a tierra, el cable a tierra. Y como vivimos sobre gomas a toda hora y nos sentamos sobre plástico y todo eso, entonces acumulamos más estática. Tocamos a alguien y nos coge la luz o el carro. Entonces eso es, o hay alguna inflamación, es un indicativo de que pues los indígenas casi no presentan ningún tipo de inflamaciones en ninguna parte, porque caminan descalzos. Están conectados a la realidad terrestre. Entonces, él manda, en vez de mandar un antiinflamatorio, le dice a las personas, vaya para la playa, camine sobre la grama, pero no sobre baldosa, porque la mujer especialmente es muy susceptible, la baldosa es muy fría,
entonces sube el frío por el punto 1 del riñón y va a tener dolores menstruales porque acumula frío en el vientre. Entonces ahí aparece. Entonces caminar sobre la arena o sobre la grama es lo indicado. En esta carta, cuando está invertida, puede significar conexión a tierra necesaria para recuperar energía. Por la uña roja, vuélvase a conectar con el instinto. Los animales no utilizan zapatos, ¿cierto? De vez en cuando hay que volver un poco a conectarnos con ese instinto. El pie de Atenea en este caso es blanco, que representa la pureza con la que ella se toca con la tierra. Está igual la balanza, la corona, que representa la justicia, es Atenea, la espada azul de Miguel, que se la prestó a Gabriel. Y está también en una especie de trono. Esta es más sentarse, hacer el balance, y la otra es párese a caminar, recupere la energía. Hay dos maneras en cómo el hombre y la mujer pueden obtener energía inmediatamente cuando uno ha perdido vitalidad. Los chamanes utilizaban el método para la mujer de rodar por el piso. Rodar. Cuando esté desvitalizado completamente, ruede por el piso. Y no sirve para el hombre porque el hombre no tiene vasija. Entonces la mujer absorbe en su vientre la energía plasmática que está en el piso, ¿cierto? Entonces es una forma inmediata de coger energía en la mujer. En el hombre lo que tiene que hacer es acostarse boca abajo, recoger los pies de tal manera que la planta de los pies esté en el piso y conexión a tierra, las manos verticales hacia el cielo en forma de garra, y absorbe energía magnética. El hombre asimila energía magnética y así se revitaliza. Una forma para ambos es coger plasma directamente del sol. Por el ojo izquierdo, si ustedes ven una luz y entrecierran el ojo como chino, ven que la luz tiene haces, hay haces de luz. Entonces, con el sol se hace esta operación, inhalando y recogiendo energía que va directo al vaso, que es el receptáculo de la energía. Es una forma de recoger energía tanto para la mujer como para el hombre. Tics, estos son como elementos como para recuperar un poco de energía. Los pies que son conscientes el derecho, que significa, es como si le fueran un paso al frente, ¿cierto? Claro, es el que inicia la actividad. El derecho normalmente es el que inicia siempre la actividad. Pero en realidad la actividad se inicia es en la voluntad. Cuando vos vas a dar el primer paso, ¿qué es lo primero que mueves? La cadera. Entonces, este es el punto de intento. Das el primer paso, pero moviste primero la cadera. Por eso la actividad empieza en la cadera, luego en el pie. De hecho, la cadera es donde tiene la cabeza del león. Miremos la siguiente carta. Vamos a cosas bien interesantes. Hay mucho que ver. Le pendu, el hombre colgado, o el ahorcado, también le llaman en algunas ocasiones, pero en realidad no está ahorcado, está colgado. Amarrado de pies y aparentemente de brazos, no lo sabemos, simplemente tiene los brazos atrás, podría estar amarrado, en todo caso indica un estado de detención, pero pendular, no está amarrado completamente, sino solo del pie, podría zafarse incluso. Nosotros cuando empezamos a trabajar en el tarot con el violín, cuando aparecía la carta,
nos colgábamos, conseguíamos un arnés y nos colgábamos. Es una forma interesante de movilizar ciertas energías que solo se dan de manera cuando uno está en estado de pendulación. Y eso tiene su idea. Este movimiento es cinético. Cuando uno recoge energía cinética, así funciona la homeopatía. Hahnemann, cuando empezó a desarrollar sus remedios, se dio cuenta de una cosa por casualidad. Cuando el paciente iba al consultorio y le daba el remedio homeopático, le funcionaba menos que cuando él iba a visitar al enfermo y le daba el remedio. O sea, estaba más fuerte el remedio cuando iba a dárselo a la casa. Y él se la pilló, y es que el remedio lo ponía aquí en el caballo, y el caballo hace esto. El remedio se dinamizaba con energía cinética. Entonces, por eso la maca. Por eso la maca. También la maca. Entonces, una forma, no se tienen que colgar, pues no tienen que dañarse un tobillo ni nada, porque tiene que ser un arnés que no dañe el cuerpo. Simplemente hamaca, y los indios duermen en hamacas. Y cuando toman ya también se acuestan en hamaca, y eso da una energía pendular, porque aunque parezca quieta, siempre hay un estado cinético de movimiento, y eso da energía. Ya lo habíamos dicho, permite que las enfermedades mentales se curen. Hay varias formas, esta era una: colgar a la persona, o dormir en una hamaca cuando uno está muy sobrecargado. Otra forma es el humo. El humo es prender una fogata y ponerse en la dirección en la que da el viento, de tal manera que el humo le llegue a uno. Es una forma de secar un poco el plasma, y finalmente después de eso el plasma se revitaliza. Se curan enfermedades psicológicas y mentales a través de eso también en el chamanismo clásico. Es ponerse al humo, cerrar los ojos y dejar que el viento y el humo se lleven lo que no es necesario. En el colgado vemos dos cosas distintas en las dos cartas. En una vemos dos palos que cada uno tiene 6 cortes, que nos alude a la carta de las decisiones nuevamente, pero son decisiones que uno tiene que meditar. El colgado está en esta carta en la Tao, que representa el árbol genealógico. De venir a la tierra es aprender a bajarse del árbol genealógico y montarse en el árbol de la vida. Debemos pasar de las relaciones filiales a las relaciones fraternas, porque si nos quedamos en las relaciones filiales exclusivamente, hacemos una especie de detención de la evolución y nos quedamos buscando la sangre pura. La vida es diversidad. Entonces hay que bajarnos del árbol de la vida, pero en el árbol siempre estamos en posición de aprendizaje. César, las filiales son ¿cuáles? Las relaciones filiales son las relaciones familiares, y familiares. Y fraternas es Jesús lo decía, cuando María y sus hermanos fueron a visitarlos, o simplemente yo no sé si iban a pasear y lo necesitaban a él. Tu madre y tu familia están ahí, te necesitan. ¿Familia? Yo no tengo familia. Mi familia son los que están conmigo y hacen la voluntad de mi Padre, es decir, es la familia del Espíritu. No tiene que decir que tenés que salir tirando piedra de la casa, porque si uno sale del árbol genealógico sin resolver cosas, entonces se está reprimiendo y te vas a encontrar como sombra en las relaciones que no son fraternas, en el trabajo, en la universidad, en el afuera, en el tonal. Te vas a encontrar eso que no has resuelto aquí, allá.
Entonces no hay escapatoria, la familia hay que resolver. Yo le propongo a una paciente, bueno, habla con tu padre de ese trauma de abandono que tuviste. No, con mi papá es imposible hablar. Bueno, te vas a encontrar un padre con el que vas a tener que hablar de todas maneras. Todo lo que una mujer alcanza a resolver con su padre directamente, lo resuelve con el arquetipo del hombre en general. Todo lo que un hombre resuelve con la madre, directamente lo alcanza a resolver con el ánima, con la mujer en general. Porque la madre es la información terrestre y el padre es la información celeste. Es ineludible. Y si está muerto, no se preocupe, el arquetipo lo hace aparecer en alguna parte. Aunque en esas ocasiones a veces es bueno tener la foto del papá y hablarle, o ir a la tumba donde están sus restos, llevarle un obsequio y contarle la historia. Eso también ayuda mucho, es una tarea de psicomagia bien útil. Es la carta de mayor padecimiento, porque no es por propia voluntad. El ermitaño tiene algo de voluntad, porque está libre, está caminando. Este no se puede mover, solo puede pendular. Y también nos indica en el símbolo la imagen del iluminado. Tiene la cabeza iluminada, tanto este como el cabello anaranjado indica síntesis del conocimiento. Tiene una esferita en el cabello y una media luna, que es el conocimiento de los astros, conocimiento celeste. Saca la lengua, nuevamente vemos una lengua allí, o parece sacar la lengua, o tiene un labio pintado. En todo caso hay un símbolo allí, que es el símbolo de la luna y del sol, la unión de la luna y el sol allí. Se enmarca. Salud. Luna creciente y luna menguante en la terminación del vestido. Los 10 círculos que están allí representan el árbol de la cábala, los 10 céfiros, o sea, los 10 rayos que tiene que integrar para terminar el conocimiento de la vida. Este parece que se estuviera internando casi que en la tierra. Ahorita les menciono un trabajo que se hace con la tierra, que es enterrarse, precisamente. Pero entre los dos nos muestra la imagen del iluminado que no se puede mover, la imagen de Cristo en la cruz. ¿Cuál fue el primer iluminado amarrado a un madero? Jesús. Ese fue el sueño que yo tuve anoche. ¿Qué soñaste? Pues que eran las cartas del tarot y estaba pasando Jesús ahí y se iba como moviendo hasta que quedó crucificado. Ah, el colgado, la carta. Y después tú me decías que no, es que él usó eso para unos trabajos que tenía que hacer de luz y no sé qué. Y ahí fue que me desperté así y tenía una presencia aquí. Y ya pues hice los ejercicios y eso, pero pues, Y la presencia debe ser del chacho. Allá hay una imagen con este arquetipo. Es decir, porque es la carta del padecimiento, pero también es la carta del sacrificio. Que también hay otra imagen mítica, que es esta divinidad que le entrega el fuego al hombre, que es Prometeo. Prometeo, al entregarle la luz al hombre sin el hombre merecerla, es castigado por Zeus a ser atado a una piedra. Todos los días venía el águila de Zeus y le comía el hígado, que se volvía a regenerar. Solamente había una solución, y es que otro inmortal se sacrificara por él, y ese fue Quirón. Quirón, por su herida que era incurable, decidió en algún momento, era el médico de los dioses, decidió sacrificarse por Prometeo. Fue liberado Prometeo con la condición de que llevara siempre un anillo y una corona de laurel. O sea, la corona de laurel no era exactamente un triunfo, era un signo. Y el anillo, bueno, el anillo es liga,
estar ligado a algo. En todo caso, Quirón se sacrifica por Prometeo y es elevado por Zeus a los cielos, dando la constelación de Quirón, o llevada ya como Quirón. Sabe, pero no puede realizar lo que sabe. Sabe lo que es el amor, pero no lo puede realizar. Es un estado de iluminación en donde no te puedes mover hasta que no madure algo. Porque es un fruto colgado del árbol. Y el fruto no es soltado por el árbol hasta que no reconoce su madurez. Por lo tanto, la carta indica un tiempo necesario de aprendizaje, la carta de los aprendices. No podés realizar hasta que no aprendas algo, porque está en proceso de iluminación. No es el ermitaño que ya encontró la luz interna, él la está desarrollando, pero para eso necesita detenerse. Por eso estudie, aprenda, antes de realizar una actividad útil, antes de una realización. El triunfo aquí es el conocimiento, el aprendizaje, la sabiduría. También, igual que la carta 9, es paciencia. Es una carta de paciencia. Normalmente indica, por ser la carta 12, un año, que es el tiempo el que necesita una cosecha para madurar y crecer. Hay una historia de un sembrador que tenía mucho afán y iba por las noches y tiraba de los tallos del sembrado para que crecieran más rápido. No se puede apresurar la cosecha, ella tiene su tiempo de maduración, no hay forma de empujar el río corre solo. Entonces es aprender los ciclos de la vida, y este normalmente es un año. Invertida es quererse mover cuando no se tiene la sabiduría necesaria para hacerlo. Entonces es aprenda y empieza un proceso de iluminación. Consígase una hamaca mientras tanto. La hamaca da mucha paciencia. No, y es en serio, la hamaca es una maravilla. Y se puede poner en el cuarto, encima de la cama, perfectamente. Miremos la siguiente. La muerte. El arcano 13. Bien considerando de que es que hay una cosa que me llama la atención de la mano. Es que cuando yo estaba chiquita, no me acuerdo, mi mamá me decía que yo lloraba mucho y que la única forma que ella detectó de que yo no llorara era en una hamaca. Y yo me recordaba una hamaca en una sala y que me ponían ahí y yo en mi niñez, yo estaba en la hamaca, yo estaba tranquila. Necesitabas ese estado. Y eso puede ser por algún problema en la gestación. Porque la primera hamaca es la gestación, uno está en un medio acuático, cinético. Entonces a veces es necesario, a mí me parece que en vez de, pues la hamaca puede reemplazar perfectamente cuando los niños salen precoces puede reemplazar la incubadora o la mamá canguro, que es una forma de... Y de hecho, volvamos un segundito a la 12. 12 es 1 más 3. ¿Cuál es el 3? La emperatriz. Es una carta muy ligada a la información de la madre, o sea, la información materna, al útero. Puede estarnos indicando problemas en la gestación, traumas intrauterinos, que en la terapia transpersonal sabemos que esos son los más difíciles de resolver. Y para eso se tienen diseñados también, sacados del sistema chamánico, que es extraordinario, el entierro, enterrarse, que también da la idea de entierro. Y hay varias formas, eso lo utilizaban los chamanes cuando a las personas estaban poseídas por espíritu, embrujados, o cosas por el estilo, y hay dos formas: abrir un hueco en la tierra, meter a la persona allí y taparla con palos y hojas, de tal manera que queda como en una especie de ataúd de la tierra.
hasta que la Tierra absorbe lo que necesita, lo que la persona tiene en exceso, vuelve otra vez como a un útero terrestre. Otro método que es también muy bonito es ubicar un sitio de poder, un sitio agradable. Un sitio de poder siempre te da paz, poder y placer. Si uno se sienta en un lugar y se siente incómodo, ese no es un sitio de poder. Si se sienta en un lugar, en una misma montañita, y se siente, uno dice, aquí me puedo quedar toda la vida, ese es el sitio de poder, el cuerpo lo sabe. Paz, poder. Paz, poder y placer. Debe localizar la dirección del viento benéfica. Es decir, existen por lo menos 4 vientos: el viento de la mañana, el viento del mediodía, el de la tarde y el de la noche, o el de la madrugada, que es más de los brujos. Exponerse a ese viento, y el viento que te genera lo mismo es el viento benéfico. Ese viento da la dirección en la que debe ir la meditación o la cabeza en el momento de hacer el ejercicio. Por ejemplo, si es de norte a sur, entonces la persona se ubica en la dirección del viento, pone primero una cama de hojas, el mejor árbol es el eucaliptus, debe sembrar un eucaliptus a cambio del ejercicio porque va a necesitar muchas hojas, pide permiso a la naturaleza, lo hace diligentemente, pues lo hace con amabilidad. Se pone una cama de hojas de eucaliptus, pues una camita no demasiado grande, se pone en la dirección del viento, y la otra persona que le acompaña pone otra, como una especie de cobija de hojas de eucalipto encima. La cabeza debe ir en dirección del corazón, hacia el lado izquierdo, que es en dirección hacia lo interno, y pedirle a la naturaleza que se lleve lo que la persona no necesita, entregarle sus tristezas, sus dolores, sus rabias, sus angustias. Es un ejercicio muy bueno para sanar una difícil relación con la madre, y pedir al núcleo de la tierra, al centro, al corazón de la tierra, que le entregue, que le conecte. Es un ejercicio de reconexión. Antes de ese libro de la reconexión que existe, los chamanes ya sabían que una persona podía estar desconectada de la tierra, de la realidad. Entonces hacían ese ejercicio de reconexión, y es bien bonito hacerlo. Deben sembrar el árbol. Sí. Pero si no ya tengo, por ejemplo, antes eucaliptos, ¿sirve o tiene que ser? Es más, yo pienso que hay que hacerlo porque como es la ofrenda. Después de. Puede hacerlo, en todo caso es con la intención. La intención es la que funciona allí, la intención de entregar una vida por unas hojas que vas a necesitar. Como los chamanes eran muy respetuosos con la naturaleza, siempre pedían permiso a la planta, entonces la planta le entregaba diligentemente sus atributos y sus elementos para poder hacer una buena curación. Yo le pregunto, cuando uno se acuesta, ¿esa mira hacia el norte o hacia el sur? Si fuera norte-sur. Depende del viento. Pero, o sea, ¿para dónde va el viento? A la cabeza. Sí, en esa dirección. César, y cuando uno en la casa coloca su lugarcito de poder, debe ir direccionado hacia qué dirección. ¿Cuándo qué? Cuando uno en la casa, cuando su lugarcito de poder es para sentarse, meditar. En la dirección del viento. ¿Y cómo hace la casa en los apartamentos cerrados? Pero vos coges una brújula y sabes dónde está el norte, dónde está el sur, en cualquier parte de la casa. Sí. Entonces, si el viento es el viento del norte, es que sopla del norte, y sopla del sur al norte. Entonces, hacia el norte debes dirigir tu mirada, en la dirección en la que va el viento. La muerte. El viento del norte viene del norte y va hacia el sur. Perdón, viene del norte y va hacia el sur. Pero en todo caso, si el viento es hacia allá es la mirada. Ah, bueno, un detallito muy interesante. El colgado al derecho, al revés. Ya sabíamos, es querer se mueve cuando no se puede mover, pero si lo ven, tiene una forma de 4, ¿cierto?
Si miraran este, parece un ruso danzando, ¿cierto? Vodka, ¿cómo es que se llama la? Polka. Eso. Es una forma de equilibrar las energías, es danzar. Danzar no sirve absolutamente para nada en términos de la razón, pero sirve para todo en términos del espíritu. Entonces la danza es una forma extraordinaria de tocarse con el piso, con la realidad y de volver a recuperar la alegría de vivir. Es antidepresivo. Muchas personas lo saben. Entonces danzar es una forma de vivir, de voltear un colgado, de restablecer un equilibrio perdido. La única carta que no tiene nombre en el tarot de Marsella. Si el loco es la carta que no tiene número, esta es la carta sin nombre. No tiene nombre. Todas en Marsella tienen nombre, menos esa. Tiene número, pero no tiene nombre. La muerte es la gran transformación. De hecho, resolver el colgado es desapegarse. Cuando uno se desapega y cortan el lacito del colgado, entonces uno experimenta un desapego, una muerte, para poder zafarse de una situación de dependencia, porque la carta del colgado nos puede remitir a dependencias, precisamente a dependencias a las drogas, a dependencias a alimentos no sanos, a dependencia en una relación, dependencia a la familia. Entonces, la solución a la dependencia, la solución de una carta anterior siempre es la que sigue. La solución de una carta siempre es la siguiente. Entonces, la solución de un apego es el desapego. La Por muerte. eso tiene todos los palos cortados. Sí, ahí hay un corte. La muerte es la que tiene la guadaña que va a cortar el hilo del colgado. Ya se entrega, representa una entrega absoluta. Y también, como toda muerte, implica una fragmentación y una aceptación del caos. Por eso, brazos cortados, manos cortadas, de hecho son 3 manos y un pie, las cabezas están cortadas. Hay que cortar la cabeza del ego, hay que separarla. En psicología se llama diferenciarse del ego, y la diferenciación del ego la hace el yo. La diferenciación del ego es con respecto al ánima, al animus, al arquetipo de la persona y a la sombra. Esos son los 3 elementos de los 4 elementos de los que se debe diferenciar el yo. El ego incluye la persona, o sea, la máscara social. Yo creo que estos marcadores ya quieren morir. La sicilla animus, anima, la influencia que sobre nosotros ejerce la psique del padre y la psique de la madre. Hay que diferenciarla en nosotros. Y la sombra, que es lo reprimido, que crea un personaje inferior, de la función inferior, o lo no conocido, pero que es destino en nosotros, porque uno puede tener reprimido su talento. Yo he tenido muchos pacientes que llegan con un pánico. Una paciente llegó con un pánico y cuando era pequeña tenía sueños premonitorios.
y decía quién se iba a morir, qué iba a pasar. Entonces la mamá se asustó mucho y le dijo que no le hiciera caso a esos sueños. Entonces ella le hizo caso a la psique materna, reprimió los sueños de alguna manera y empezó un asma, empezó a sufrir de asma, o sea, suprimió un recuerdo del espíritu. Le dieron cortisona, inhaladores, y se curó, pues no se curó el asma, se suprimió el asma y empezó con un problema de alergia. Para la alergia le dieron nuevamente contraria con cortisona en crema. La cortisona es una manera de mandar la energía para adentro. Y desarrolló un pánico. O sea, es un mal tratamiento médico, que es la idea de estar suprimiendo síntomas. Yo siempre digo, es como si yo manejo un carro, se prende el bombillo de la gasolina y simplemente lo pinto, ¿cierto? Pinto el bombillo de la gasolina. La verdad que esa es una solución increíble. Esa es la solución de la medicina contraria. Entonces, porque el síntoma es una inteligencia del instinto. Algo está indicando. La alergia es un rechazo, el asma es una desconexión con el espíritu, o con el padre, o con algo del espíritu. Y el pánico ya es un estado de alteración, ya psíquico, y precisamente con el espíritu. En pánico llegó. Y entonces, lo primero, empecemos a resolver el pánico, empecemos a resolverlo homeopáticamente, vas a sacar el pánico, van a aparecer sueños, van a aparecer cosas. Después del pánico le apareció la alergia, porque siempre se cura en retroceso. Por eso se va a curar el pánico, pero va a emerger la alergia. Esa es la teoría de Schultz. Las enfermedades se curan de adentro para afuera y de arriba para abajo, del presente hacia el pasado. Entonces van a aparecer cosas que habían aparecido en la infancia, extraordinario. Entonces apareció la alergia, entonces ya una cosita para la alergia, y van apareciendo sueños relacionados con rechazos. Sanamos la alergia y aparece el asma, aparece el problema respiratorio, bueno, ya pulsatilla, y volvieron a aparecer los sueños premonitorios, y ahí es donde ella contó que eso le daba mucho susto. Y yo, mira, eso es destino. Es decir, vos sos bruja, pero naciste en la familia donde te iban a reprimir la bruja. Ese es tu impedimento. Tenés que sortear el impedimento, por lo tanto tenés que hacer el proceso de diferenciarte de la mente de la madre, ¿cierto? En este caso, porque la madre no tenía ese don, sino que lo tenía la abuela. Nosotros normalmente adquirimos parte del destino, parte del destino psicológico, de los talentos de un abuelo, abuelos o abuelas. Tenemos que ir hasta tercera generación para descubrir parte de los talentos. Y el yo tiene que diferenciarse del ego, o sea, del tonal, de la tonalidad que se le ha dado en la vida. Porque el yo está más cercano al sí mismo que el ego, que está mucho más alejado, es esta relación. Pero el yo no se adquiere sino tardíamente en la vida. No se adquiere cuando yo digo yo me llamo César, sino que cuando el yo ya es un contacto, ya reconozco la información de mi espíritu, entonces puedo realizarlo, porque nosotros venimos a realizar el nombre. Y la carta 13 nos va a dar esa idea, porque hay un detallito, y es que aunque la carta que no tiene nombre es la tercera carta en el tarot, solamente hay 3 cartas donde está el nombre y nombrado de Dios. Aquí está en las mismas letras, el Yod, el Het y el Ba, ahí está.
Hei Ben Doha. El nombre nombrado de Dios. Aquí. Ah, sí. Detallito, ¿cierto? El nombre está. Adonai. Es de detalles. Esto es de detalles por todos lados. ¿Y en dónde está? Hipotálamo, donde está la información celeste. Baja directamente de la glándula hipófisis. Y hay una estrella, hay una flor en toda la garganta, pero también arribita vamos a encontrar una florecita donde está Atlas. Atlas es el último hueso de la vértebra, donde está, es redondo, donde podemos hacer esto. Se dice que en una cremación es el hueso más difícil de cremar, es el que no se crema. En la Cábala se dice que ahí se guarda la memoria del alma hasta el momento de la llamada de los muertos. Ahí ese es el hueso más importante. Por lo tanto, es el hueso base, por eso se le llama Atlas, el que sostiene el mundo celeste, la realidad celeste, y en donde está el nombre de Dios en nosotros. Y el nombre de Dios en nosotros es mi nombre. Cada uno viene a realizar su nombre. César Augusto Hernández Granada viene a realizar un destino. Y ese destino me es señalado. Tengo que encontrarlo, pero para encontrarlo debo diferenciarme de las exigencias de la sociedad, del padre, de la madre y de los traumas. Nada para de mal entrante. Por eso le dieron a uno toda una vida. ¿Ves? Acá tiene la tarea. Por eso no hay tiempo que perder, pero no hay afán. Sea de los domingos, cuando uno tenga tiempo. Toda la columna vertebral azul, porque tiene ese tubo de prana, por donde baja la información celeste y por donde asciende la serpiente Kundalini, que se mira allí, es decir, hay una relación entre el Atlas y el sacro. Por eso tiene el nombre de sacro. Los primeros huesos de la columna, sacro significa sagrario o sagrado. Allí se guarda la serpiente Kundalini, la información de la tierra que a través de la columna se une con la información celeste y da como resultado la iluminación del hombre. ¿Y ahí quedan los chakras? Sí, adelante quedan los chakras, pero es una emanación del tubo de prana. ¿Y por qué la pierna izquierda también es azul? ¿Y el brazo izquierdo? Porque la muerte es del espíritu. Y aunque tiene una connotación humana, no, parece que la piel se hubiera disecado sobre los huesos, ¿cierto? Entonces, lo humano y lo divino están entrelazados. Una mano es azul, una pierna es... Bueno, hay una cosa que coincide con esto. En el chamanismo, en la pantorrilla, se los había dicho, se guardan los sentimientos y los sueños, y la memoria de los sueños. Por eso para los chamanes era muy importante caminar, porque caminando vas dejando las cosas atrás que no se necesitan. Y ellos tenían como ejercicio meditativo caminar, caminar y caminar, no correr. Los chinos dicen, los chinos, la memoria de los sentimientos y de los sueños, que en el momento de la muerte se libera. Los chinos dicen, el hombre solo debe correr en 2 ocasiones,
cuando huye de un peligro o cuando está cazando algo. De resto, camina. Y por beneficio de las articulaciones, pero caminar es un ejercicio extraordinario. Una flauta en hueso, la vemos allí, y un símbolo que es el símbolo de la psicología, o sea, parte de la vida psíquica también se pierde, lo que no nos corresponde, porque implica un proceso de purificación. Eso está muy significativo. Hay que leerse el libro tibetano de los muertos. Ellos hablan de los bardos que se tienen que cruzar. Morir no es simplemente que el alma abandone el cuerpo, sino que también cumple un proceso a través de bardos, o sea, a través de unas instancias en donde se elimina, lo primero que se elimina es la información emocional, los apegos al mundo de la materia. Por eso muchas entidades quedan habitando, se les llaman tulpas, los tibetanos le llamaban tulpas, que es la entidad emocional que queda habitando el sitio, o sea, los apegos de la persona quedan habitando el sitio. Por eso los sitios hay que limpiarlos cuando ha muerto alguien, hay que curarlos. Y esos tulpas a veces son tan fuertes que quedan como espíritus. O sea, la persona en una casa que nosotros vivimos, en una tierra que compramos, había muerto una anciana, como la abuela, y seguramente tenía un apego muy fuerte a la casa. Y yo dormí allí y soñé con la mujer, y yo le decía que tenía que salir de allí. Había un apego bastante fuerte a ese sitio, entonces era su energía. Eso es lo que llaman los tulpas. El hueso que forma una flauta de 7 orificios indica la relación con el espíritu y la muerte, porque el espíritu es el que pasa a través de la flauta y convierte en sonido. Los tibetanos hacían instrumentos con los huesos, hacen instrumentos con los restos humanos, porque para ellos en el hueso está el alma. De hecho, el hueso es la residencia del alma, así como el corazón es la residencia del espíritu. En el núcleo del hueso se encuentra el alma, por lo tanto el hueso tiene esa información. Es lo que queda, es lo que trasciende la muerte. En la carta de la muerte en White vemos un caballo blanco, uno de los caballos apocalípticos, el caballo de la muerte, que es celeste, absolutamente celeste, blanco, puro. La muerte entonces alude a un proceso de purificación. Todo lo que no se necesita va quedando atrás, todo lo que no ha tenido una relación con el espíritu va quedando atrás. Por lo tanto, el primero que muere es el rey. Aquí está. Y la corona, despegada también el rey allá. Es decir, la muerte elimina todos los poderes humanos, excepto lo que se ha alcanzado a desarrollar en la relación con el espíritu. Eso permanece vivo. En el momento de la muerte, lo que no muera en mí, eso soy, básicamente. Por lo tanto, el poder se elimina. Usted puede tener mucha plata y si la muerte lo visita, no hay manera de transar con ella. Pues, dígame lo que quiere, a usted. El báculo del sumo sacerdote cae por tierra, no hay poder religioso capaz de detener la muerte.
ora implorando a la muerte, solamente queda su conexión con el sol. Ustedes saben que el gorro del sumo sacerdote tiene relación con la imagen del pescador. Es un pez con la boca abierta, porque se está abriendo hacia lo celeste, hacia la información celeste. Por eso el sol. Y ahí, en vez de la montaña, encontramos el punto de realización más alto. Miren el umbral. ¿Se acuerdan del umbral? Aquí ya no es la montaña, sino el sí mismo. Yo lo veo con el umbral. Está el sol y hay dos palitos blancos del lado. Ah, en eso. El umbral. La muerte es el umbral. En el momento de la muerte, el ser humano es consumido por un fuego interior que es el fuego del sí mismo. Entonces, solo queda vivo lo que alcanzó a tener una correcta relación consigo mismo, o sea, con la información del cielo. La adolescente desconoce la muerte, pues le pone la cara en otro sentido, el rostro, casi que le pone la yugular. Sin embargo, parece ser que se está interiorizando, ha dejado caer estas flores de aquí, y el único que es capaz de ver la muerte como es un niño que le ofrece un ramo de flores. De todas maneras, siempre se inclina porque está arrodillado, porque es un poder inmenso. Y los niños se desapegan mucho más rápido. Ustedes ven un niño en un funeral jugando. Es una calavera, bueno, por los huesos. Es un guerrero también, porque la muerte alude a destrucción. Y el caballo rojo el caballo blanco tiene el ojo rojo, porque la muerte es un instinto. Así como la vida es instinto, la muerte también es un instinto, es ineludible. El emblema de la muerte que va hacia adelante en una bandera, lo que indicaría que el viento va en esa dirección, es un yantra o una mandala con una estrella de 5 puntas, vuelve a ser un indicativo aquí. No decimos el muerte, sino la muerte es femenina. Y la cara se ve como un poco femenina. Sí. Indicaría que es masculino como el vestuario. Sí, la armadura. ¿Qué implicación tiene que la muerte sea femenina? Pues eso que me dice a mí. Es un instinto, está más ligado a los instintos. Es un instinto en el mundo. Y por fin terminamos el septenario último con la 14. ¿Sí? Pues el septenario de la mitad con la 14. La templanza. Termina el ciclo del equilibrio con la carta de la alquimia por excelencia. Habíamos dicho que el mago es el alquimista, pero el arcángel de la templanza es el proceso alquímico, porque muestra en detalle lo que es la idea del proceso alquímico, un proceso de equilibrio entre los opuestos, una coincidencia opositoria. En este es más claro. En un lado, una copa dirigida hacia una atmósfera, un contexto seco, que va hacia un umbral en las montañas, y una estrella. Podría ser el sol, sin embargo nos lo proponen como
una especie de óvalo, lo que indica que el huevo de la alquimia ya está fértil, ya está en perfecto desarrollo. Este es el huevo alquímico, el huevo de la iluminación. El lápiz filosoforum, la piedra filosofal que se ha venido tamizando y desarrollando en la polaridad. Este es el elemento yang, y al otro lado, a la izquierda del arcángel, el elemento yin, el contexto yin, frondoso, exuberante. También está la flor de lis amarilla, ha cogido un tono más solar, pero en todo hay equilibrio. El pie que corresponde al yang está hundido en el agua, y el pie que corresponde al yin está sobre la tierra. Entonces él está uniendo dos energías, que son dos serpientes en este caso, o dos líneas sinuosas que refieren energía. Si fuera agua caería directamente por gravedad, pero como estamos hablando de energía, significa es vibración, estado vibracional, moviendo las aguas mercuriales a las aguas celestes, que son azules, haciendo el principio de la alquimia: solvo coagulatio, disolver, coagular. Lo que está muy coagulado hay que disolverlo, lo que está muy disuelto hay que coagularlo. Por eso es la carta por excelencia del equilibrio, es la mayor carta, y de la protección, del equilibrio. Si uno necesita un estado de protección, un símbolo de protección, el arcángel, que en la infancia es el ángel guardián, el que conserva el equilibrio, el que cuida el equilibrio entre las energías. Por tercera vez aparece el nombre innombrable de Dios. ¿Dónde lo ve? El pecho. Ya no aparece aquí, sino que aparece en el timo, en la región del timo. Terminando aquí el timo, ¿dónde está el centro de decisiones? El centro de decisiones es esta oquedad donde termina el timo. Es un lugar que no debe permitir ser tocado por nadie, porque son mis decisiones. De hecho, en las artes marciales es una manera de acabar con el enemigo, deteniendo su decisión, ahí, en este puntico. Porque ahí está la decisión de su espíritu. Esas cosas no tienen que practicarlas, ¿cierto? Entonces, ahí está, en el eje de las decisiones, está el nombre de Dios. Mi decisión está de acuerdo a la divinidad o al espíritu. Antecede a eso también en la región del timo, en la región del pecho, el centro del alma, el esternón, un símbolo que es el cuadrado, que representa la cuaternidad, lo masculino, y el triángulo, que representa la trinidad, lo femenino. Lo femenino tiene color de carne, porque refiere a la tierra, y lo masculino es blanco, celeste. Claro, es un ángel de la purificación, por eso su vestido blanco, las alas que indican su característica espiritual en rojo intenso, porque no hay relación con el espíritu sin relación con el instinto. El espíritu mora en el instinto, o tiene su memoria en el instinto. El verbo se hizo carne, decía San Juan, ahí está. Y por supuesto la pineal plenamente activada, la imagen de la divinidad está en su glándula pineal, y eso es lo que le da el carácter de iluminación, por eso su cabello es amarillo y tiene una iridescencia. En la templanza de
del tarot de Marsella, vemos una semejanza en que las copas o las vasijas son amarillas, más intenso, porque es una idea del cielo, el proceso alquímico. Vemos ciertas formas en su pecho también que alude a una mano, por eso tiene el color de la carne. Allí está la mano, que es nuestra voluntad ligada al alma, al corazón. Y un circulito también terminando el área de las decisiones. Tiene una flor, siempre vamos a ver la flor de 5 pétalos allí, es no en la pineal, sino donde empieza el cabello, que eso es un punto también de acupuntura, del canal de vaso gobernador, que tiene que ver con toda esa información del yang, pero ligada también al instinto. Las alas en este caso son azules, pero compensa con el rojo del vestido y el azul, hay un equilibrio. Esas formas que antes en el hierofante eran raras, extrañas, se formaban había muchas formaciones, aquí ya adquiere un equilibrio casi perfecto. Al derecho representa ayudas o asistencia, pero asistencia desde el reino astral, desde el reino del espíritu. Por ser una carta de protección también indica la necesidad de volver a conectarse o de pedir conexión con lo celeste. Invertida es que tiene al ángel de la guarda parqueado, pues puede utilizarlo pero no lo está haciendo, tratando de hacer su voluntad pero desconectado de la información celeste. O invertida también puede representar una necesidad de recobrar un equilibrio entre las fuerzas instintivas y las fuerzas del espíritu. Es la carta de los médicos, porque es la carta de la alquimia. Es una carta de la medicina en sentido de equilibrio. Invertida también puede estar indicando enfermedades corporales, más que todo, porque es una pérdida de equilibrio entre las energías y los elementos. También puede utilizarse como una carta de sanación. Y es muy necesaria esta carta para la carta que sigue, que nosotros la vamos a mostrar, para no irnos con esa imagen, porque esa es una imagen más de entrada que de salida. Sí, y además van a salir, me va a salir con la carta del equilibrio, que haya buena alimentación y todo eso, que caiga bien. De hecho, la energía se mueve en el vientre, es un perfecto equilibrio entre las emociones. El proceso alquímico en el ser humano se da a través del movimiento de las emociones. Las emociones, el juego de las emociones es el que permite que uno, a través de esa vivencia con las emociones, encuentre el equilibrio perfecto para subir a cuarto centro, que es centro de la comprensión o del perfecto equilibrio. Entonces, cuando vimos la 12, nos hiciste la aclaración de que el 1 más el 2 suma 3, entonces tiene relación con la carta 13. Luego la 13, 14 y 15 también se puede hacer ese ejercicio. Sí, claro, ahí está el hierofante. ¿Cómo les va a comer? A descansar. A montar. Gracias. A la